noche. Nos vamos a enlazar vía Zoom con el congresista Hernando Guerra García, él es el presidente de la Comisión de Constitución, para que nos comente un poco qué es lo que ocurrió. Congresista, gracias por estar con nosotros aquí en Estación Central. ¿Qué tal? Buenas noches, un gusto estar con ustedes. Bueno, ¿qué ha pasado? ¿Esperaban conseguir ustedes los 87 votos? Porque, bueno, someter a referéndum ciudadano esta propuesta es complicado que se apruebe, ¿o cuál es su opinión? Bueno, nosotros debemos de comenzar a ya tratar varias reformas constitucionales, porque el propósito de la ampliación de esta legislatura era precisamente ver algunas reformas. Reformas que pidieron los mismos congresistas de todas las bancadas, dijeron, planteemos las elecciones hacia 2024 para que se puedan hacer estas reformas. Esta ha sido una primera de una serie de reformas que deberíamos presentar y nos hemos encontrado con lo que usted ha señalado. No ha alcanzado la votación. La primera reflexión que nos hacemos es, entonces, ¿para qué se quería ampliar la legislatura? ¿Para qué se querían las elecciones hacia el 2024 si esta va a ser la actitud, por lo menos desde el sector de la izquierda, que parece que lo único que desean es constituyente, constituyente y constituyente? Ha tenido una votación importante, pero no ha alcanzado, con lo cual podría esto irse, pues, como usted ha dicho, a referéndum. Claro, Debieran de venir 12 otras votos, reformas. ¿no? 12 votos. Así es. Nosotros, digamos que preveíamos que podía suceder esto, por eso ha sido una primera, y espero, yo, y desde acá le hago la invocación tanto a los congresistas como a la misma ciudadanía, que les exija estas reformas. Porque si no, si vamos a ir a elecciones con las mismas formas, con los mismos temas, con los mismos problemas, vamos a tener los mismos resultados. Si uno no hace un cambio, se tendrá los mismos resultados o peores, porque estamos en un país ya en una situación muy crispada. Vamos a ir a tener nuevamente una sola Cámara, vamos a irnos sin Senado, con las mismas circunscripciones, con pocos representantes. Desde la izquierda se dice, no, es que no hay legitimidad en este Congreso. Sin embargo, para una Asamblea Constituyente sí habría legitimidad, debería uno preguntarse. Yo espero que en las siguientes votaciones esto se reflexione desde las bancadas de la izquierda que se ha opuesto ahora a esto. ¿Y cuáles serían las siguientes votaciones? ¿Cuáles son los proyectos? El caso de bicameralidad, por ejemplo, el de reelección inmediata, a pesar de que hay cierta resistencia desde otros sectores. Sí, está el proyecto de la bicameralidad, que es para mi juicio un proyecto muy importante. Nosotros hemos invitado a especialistas, asociaciones civiles en las semanas pasadas, y ahí coinciden todos. Es más, muchos han dicho, si solamente se debiera hacer una sola, debiera ser la bicameralidad para permitirle al país, primero, tener más representantes, porque estamos subrepresentados y los problemas políticos también se dan por esto. Y segundo, tener una Cámara que reflexione, que pueda revisar un poco las normas y no exista un populismo. Desde el Acuerdo Nacional, desde la Asociación Civil Transparencia, los constitucionalistas que hemos consultado, los secretarios de los mismos partidos políticos han señalado esto. Es que esa todos debería quieren ser, la digamos, bicameralidad, la reforma mínima. pero ¿Perdón? ¿es el mejor momento? Esa es la pregunta, más allá porque todos coinciden que sí es necesaria la bicameralidad, pero ¿es este el mejor momento? Y justamente usted ha hablado de lo encrispado que está el ambiente y sabemos cuál es la posición de la mayoría de los ciudadanos y sobre todo los que están saliendo a protestar. ¿Cuál es la posición frente a la bicameralidad y frente a la reelección congresal inmediata? A ver, yo creo que tenemos que aprender a leer también al país en general. Hay ciudadanos que salen a protestar, pero hay ciudadanos que no han salido a protestar. Hay ciudadanos que quieren trabajar todos los días. Hay ciudadanos que votaron por un no a la Asamblea Constituyente en las últimas elecciones y dieron una muestra de su voto claro, que es una mitad del país. Y también hay que saber escucharla y no señalar que por algunos miles que protestan, esa es una posición generalizada. Yo le voy a responder, como dijo David Tuesta, Fernando Tuesta Soldevilla en una de las sesiones de Constitución. Nunca vamos a encontrar el mejor momento. Así estamos postergando este tema, que es causa de uno de nuestros problemas, porque no tenemos un Congreso unicameral que ya no debería funcionar. Hay, creo que 4 países en Latinoamérica, Guyana, Venezuela, nosotros y Ecuador,
que son unicamerales y hay 10 países unicamerales en el mundo. En general, en el mundo se tiene 2 cámaras. Y precisamente los problemas políticos que tenemos es porque hemos arrastrado un tema que debimos de solucionar hace muchísimos años. Y de repente, como para darle una señal que genere confianza en la población en general, los que salen a protestar y los que no, porque los que no también tienen sus reparos frente a la bicameralidad, como se están impulsando, ¿no podría señalarse en el tema de la reelección congresal que no sea inmediata o que los parlamentarios que están en ese momento en ejercicio no postulen a esos cargos en el próximo proceso electoral? ¿Sería posible eso? Podría plantearse, puede plantearse, lo pueden plantear aquellos que crean en eso. Yo personalmente creo que debe haber reelección en general y también para alcaldes, para gobernadores. Somos el único país en el mundo que prohíbe esa reelección. México, que lo tenía tradicionalmente, salió de ese tema. Y plantearse eso, en realidad, lo que hace además es llevar y poner contra la pared a muchos congresistas que tienen todo el derecho de plantearse y decir, pero si yo quiero ser reelegido. Pero además revisemos la tasa de reelección histórica que ha habido en el Perú. Es baja. Menos del 14% de los congresistas han sido reelegidos. Y entonces, dejémosle esto a la ciudadanía, pero tampoco lo pongamos como condición. Es decir, uno dice, parece que hace un capricho, ¿no? No quiero que postulen ellos, y algunos otros que quieren entrar y dicen, yo tampoco quiero que postulen ellos, y por eso me voy a oponer a un tema tan importante como la bicameralidad. Claro, pero ahora, por fuera se podría ver como que el capricho es de ustedes, ¿no? De quererse mantener en el poder, en el cargo, bueno, a través de esta reelección. Claro, bueno, que está en manos de la ciudadanía, y se puede plantear, sí, pero digamos que el problema importante no es si uno se religió o no. El problema importante es que nuestro país necesita no solamente esta, sino otra serie de reformas que ojalá podamos sacar algunas, ojalá se puedan sacar algunas. Como yo he visto la votación hoy día, lo veo bastante difícil. El tema de renovación por tercios o por mitades que también se está impulsando, ¿se podría ver eso? Sí, obviamente, hay varios temas que se quieren ver. Uno de ellos es este, otros son los impedimentos para postular, si la gente que ha estado condenada por terrorismo, por ejemplo, otros delitos, el tamaño de las circunscripciones. Si uno maneja la teoría de decir, ok, no hay legitimidad, el Congreso no debe hacer nada, se tiene que ir, ¿qué vamos a asegurar? Los mismos resultados. No, vamos a asegurar peores resultados para nuestro país, porque estamos arrastrando estos errores. Uno de ellos, por ejemplo, es que el gabinete nuevo no entre a funcionar de frente y que tenga que pasar por una confianza. Somete al Ejecutivo. Esto es un proyecto que lo propuso Aníbal Torres del Partido Perú Libre con Castillo y la misma izquierda se opone. Entonces tenemos que decir bien claramente, hay quienes se oponen por oponerse. Y es que se están Entonces, oponiendo. Que la ciudadanía lo juzgue, ¿no? Y se están oponiendo, de acuerdo a lo que ha dicho el vocero de Perú Libre, Flavio Cruz, porque ellos quieren elecciones ya. Ellos quieren que se adelante las elecciones más, a pesar de este proyecto que se aprobó en una primera instancia, ¿no? Que para las elecciones sean en abril, ya tanta fecha, en abril del 2024. Ellos quieren que sean en el primer semestre del 2023. ¿Eso podría ser viable para usted? Hay muchos que proponen temas así porque saben que no son viables. Entonces es una práctica proponer cosas que no son viables. No es viable en el primer semestre. Lo más que se podría hacer sería hacia octubre. Cuando le preguntamos este tema al Jurado Nacional de Elecciones y a la OMPE, lo llevamos al Pleno, no nos respondieron. Cuando queríamos ver si las elecciones se planteaban antes. Yo le recuerdo que Fuerza Popular planteó que sean en julio del 2023. Después planteamos que sean en octubre de 2023. Y la presidenta de nuestro partido planteó este adelanto de elecciones. Pero ya cuando llegamos a este nivel, llegamos prácticamente a febrero, ya no es serio proponer eso. Lo que quieren, en realidad, es agitar, agudizar las contradicciones, como se dice desde la izquierda, para ir a un momento constituyente. Eso es lo que se quiere, llevarnos a tipo Chile, ¿no es cierto? Y perder 2 años en discusiones cuando lo que tenemos que hacer es reflexionar, poner paños fríos, irnos lo más rápidamente posible y que vengan nuevas elecciones, pero en contexto responsable. No irse tirando la puerta. Al menos yo personalmente
no creo que sea responsable no hacer reformas. El señor Muñante de Renovación Popular ha presentado o va a presentar un proyecto para adelantar la legislatura, la segunda, para el 15 de febrero, ya no esperar hasta marzo, para poder dar esta segunda votación para el adelanto de elecciones en el 2024. ¿Eso sí sería posible? Sí, yo creo que no solamente sería posible, debemos de apuntar hacia eso. Ojalá podamos sacar esa resolución legislativa. Para el 15, yo he hablado hoy día con el ¿El presidente del 15 Congreso o el para 1? decirle, Porque Susel Paredes dice que el 1 tendría que ser, para el 1 de febrero. claro, esa es otra propuesta típica de propongo algo que sé que no se puede hacer. Si es el 1, no va a haber ninguna reforma. No seríamos capaces de plantear. Si se pierden las reformas es otro tema, pero debemos de responsablemente ir a elecciones proponiendo algunos cambios. Debemos de proponer esos cambios y yo creo que, digamos, entre el 10 y 11, a partir de ahí, podemos perfectamente adelantar esa legislatura y yo estoy de acuerdo con lo que ha propuesto el congresista Muñante y se puede unos días antes, mejor. Pero no el primero, porque el primero no es serio. Y el 52% de los peruanos lo que quiere es que se adelanten las elecciones antes de abril del 2024. ¿Por qué no escucharlo? Sobre todo Sí, porque en esos tiempos que estamos pues en medio de tanta convulsión, en medio de tanta protesta y sobre todo en medio de tantas personas fallecidas. 49 peruanos que han perdido lamentablemente la vida en estas 3 semanas de protestas. sí, obviamente, estamos en medio de convulsión, una convulsión generada, acelerada y agudizada con ese propósito. Y también quizás con el propósito de que en el medio de una situación de convulsión social se vaya a unas elecciones. ¿Para qué? Para que triunfen las posiciones radicales, los extremismos de izquierda, de derecha. Los extremismos crecen, ese es su caldo de cultivo, la agudización. Lo que tenemos que hacer más bien es tener cabeza fría, plantear las reformas e irnos lo más rápidamente posible, pero haciendo estos temas. Si no, repito, tendremos no los mismos resultados, tendremos peores resultados. Keiko Fujimori postularía en el próximo proceso electoral. La congresista Vivian Olivos no lo ha descartado el día de hoy. Bueno, nosotros en Fuerza Popular siempre nos gustaría que nuestra presidenta pueda hacerlo. Esa es una decisión de ella. Ella ha dicho hasta ahora que Que no no, eso es postularía, lo que ha dicho. pero desde Fuerza Popular mucho quisiéramos que sí lo haga. Ella tuvo la mitad de los votos de nuestro país, lo ha tenido en 2 o 3 ocasiones y nosotros planteamos siempre esa posibilidad. ¿Y no le da temor o no le da más que temor, preocupación que ya hay muchos pobladores del interior de nuestro país que están llegando a la capital para protestar y sumarse a esta gran manifestación que se va a realizar en los próximos días? Bueno, yo creo que mientras existan manifestaciones que sean pacíficas, se pueden hacer. Hay contextos en los que no se pueden hacer, en estado de emergencia no se pueden hacer manifestaciones ni concentraciones, pero tenemos que aprender a protestar de manera pacífica. Hay cientos de miles, si no millones de emprendedores, de dueños de negocios, que lo que quieren también es trabajar, abrir sus negocios, no ser amenazados, no que sus mercaderías no se pudran en el camino. ¿Y quién piensa en ellos? Uno dice, sí, el legítimo derecho a la protesta, pero el legítimo derecho a la protesta no le da derecho a nadie a obligar que se cierre un negocio, a quemar negocios, a dinamitar cerros para que las carreteras no se avancen, a hostigar a los transportistas que quieren avanzar por su cuenta. No perdamos la perspectiva, no perdamos la perspectiva. Hay millones de peruanos que tampoco quieren asamblea constituyente, que tuvieron un voto bien claro en las elecciones pasadas y que lo que quieren es que se trabaje para mejorar nuestra economía. Hay algunos que quieren que haya asamblea constituyente, perfecto, pero no tienen por qué imponer su voluntad ni imponer sus planteamientos con violencia. Eso no puede pasar. Perfecto, congresista. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros en Estación Central. Muy clara su Muchas posición. gracias.